Navidad. Vamos a hablar de este tema muy importante, pero recordemos que ya anteriormente ya vimos en el tema de Navidad, que ya está en YouTube, que no coincide el nacimiento de Jesús con las fechas que supuestamente son de Navidad, por lo cual solamente vamos a hablar de lo que son tradiciones en este tema. ¿Por qué de las tradiciones? Pues de lo que hay, de lo que se hace. Entonces vamos a ver partiendo de Jeremías 10:2, en esta versión del oso, que es anterior a la Reina Valera 1909, que dice: así dijo el Señor, no aprendáis el camino de los gentiles, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque los gentiles las teman. Entonces en este texto por sí solo nos viene diciendo que no agreguemos cosas que no vienen en el texto, que es un costumbrismo, y que muchas veces ese costumbrismo de las personas pues va a abarcar cosas que chocan con el texto bíblico. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, en primer momento tenemos la puesta del arbolito, que se ve tan bonito, con adornos, esferitas, todo lo demás. Pero cuando vemos esta imagen de este arbolito, luego no, me viene, al menos a mí, cuando se pone el arbolito de Navidad, observarlo, algo, y esto algo es una melodía, y es una melodía que dice: miénteme más. Esta es una melodía ya de por ahí de los 70s, de Olga Guillot, y esta melodía pues me llama la atención porque Olga Guillot así dice: miénteme más. Y es que realmente a las personas como que les gusta que les hablen con mentiras, con fantasías. No, es que es un momento, pero es que toda la vida se la pasan hablando mentiras, y ese es el detalle que se acostumbra uno a ello. Por ejemplo, desde pequeñito, el niñito, que le dice: no, es que cómo naciste, que naciste, te trajeron de París, y que en una cigüeña. La pregunta es: ¿por qué no les podemos hablar con la verdad? Claro, en forma, pero con verdad siempre, ¿no? Entonces, a las personas se ve que les gustan las cosas halagüeñas. Y finaliza Olga Guillot en su melodía de Miénteme más, y dice: que me hace tu maldad feliz. Con ironía lo dice ella, pero realmente en el fondo a las personas como que se identifican con esto, que les hablen con mentiras. Entonces, vamos a ver en cuanto a este tema, que hay una asociación del árbol con Tamuz. Tamuz, ¿qué es? Significa brote de vida. ¿Qué más es Tamuz? Es una deidad sumeria. Pero, ¿qué más es Tamuz? Es el cuarto mes del calendario hebreo, que se trajeron precisamente de allá de Babilonia. Ya lo vimos en el tema de los 70 años que duraron en Babilonia el pueblo de Israel. Y tomado esto del libro Babilonia, misterio religioso, de Ralph Woodruff, dice: hay una fábula babilónica que decía que Semiramis, la madre de Tamuz, afirmaba que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. Entonces el tronco supuestamente representaba a su esposo muerto. Ya había pasado tiempo que Nimrod había muerto, y la mujer se encuentra en un momento determinado embarazada. ¿Cómo es posible si tu marido ya murió? Entonces ella empezó con esta idea de cuenteárselos a los demás, y dice que del árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz. Imagínate nada más. Y lo sorprendente es que se lo creyeron hasta el día de hoy. Entonces, de este libro tomamos esta imagen donde las personas van, toman el arbolito en plena nieve, se lo llevan a la casa, como algo muy romántico, muy cursi, como tú lo gustes llamar. Se lo llevan a casa, lo adornan, como el de la primera imagen que vimos de la anterior lámina.
Pues bien, vamos a ver qué más se dice de este arbolito en el libro de Babilonia Misterio Religioso, y dice aquí: el árbol de Navidad recapitula la idea del culto con sus bolas brillantes en símbolo del sol, y todas las festividades del invierno pagano han sido incorporados al día de la Navidad. Entonces todo se va preparado porque viene el gran día de las Saturnalias. ¿Cuándo son las Saturnalias? Pues el día 25 de diciembre. Acuérdate que en el calendario gregoriano, el día 24, precisamente cuando son las 23:59 horas, el siguiente minuto ya es 25 de diciembre. Entonces se espera ese gran día de las Saturnalias. ¿Qué ocurre en ese día de las Saturnalias? Pues dice aquí, las Saturnales, que en latín son Saturnalia, eran unas importantes festividades romanas. La fiesta se celebraba con un sacrificio en el templo de Saturno, ¿en dónde? En el foro romano, y un banquete se hacía en ese momento. Todos eran ya muy generosos en ese momento, y es un banquete público para todas las personas, seguido por el intercambio de regalos, un continuo festejo. Pero ¿qué ocurría? Y se presentaba entonces un ambiente de carnaval en el que se producía una relajación de las normas sociales, de las normas morales. ¿Y qué pasaba? Una ilustración nos dice mucho, y es esta, de las Saturnalias: el vino, la borrachera, la pérdida del juicio, y se tornaba a esto, orgías se presentaban. Pero claro que muchos se identificaban con esto, y un poeta llamado Cátulo la llamó el mejor de los días, y dice él, muy admirado: era Navidad y Carnaval en un mismo tiempo. Entonces este hombre se ve que esperaba esa festividad, y dice: y el cristianismo de la antigüedad tardía tuvo fuertes problemas para acabar con esta fiesta pagana, y la intentaron sustituir. Entonces aquí este cristianismo, acuérdate que el cristianismo a Roma entra por ahí del 325, en el tiempo de Constantino, y pues empieza a haber ahí un sincretismo, y en ese sincretismo pues intentan sustituirla, no pueden sustituirla, no pueden eliminarla, y más bien, perdón, terminan sustituyéndola. ¿Por qué? Por elementos como cuáles. Vamos a ver que se celebraba del 17 al 23 de diciembre a la luz de las velas y antorchas. Y vemos aquí que se celebra lo fuerte, o cuál fue el motivo de este gran día. Pues por el fin del periodo más oscuro del año. Porque precisamente entre el 23 y 24 es la noche más larga en el hemisferio norte, acuérdate. Hemisferio norte es donde se impone esta celebración, y causa extrañeza que en el cono sur, los habitantes del hemisferio sur, en diciembre también celebran Navidad allá, y eso que ellos están en pleno verano. Entonces como que no checan las cosas. Pero bueno, entonces después de que pasa esa noche más oscura, pues por supuesto que las noches se van acortando, y por eso dice aquí el nacimiento del nuevo periodo de luz, o nacimiento del sol invictus, que es el 25 de diciembre, coincidiendo con la entrada del sol en el signo de Capricornio, solsticio de invierno. Acuérdate que el solsticio de invierno entra entre el 21 y 22 de diciembre. Por consiguiente, vamos a ver que hay elementos de este tiempo de Navidad, como el Santa Claus, que es otra más de las tradiciones, y qué ternura, ¿no crees? Pero vamos a ver si hay ternura o qué hay aquí. Entonces, ¿cuál es su perfil de este señor? Cuenta la leyenda que fue un hombre de Europa Oriental. Estado civil, soltero. Hay algunos que me dicen: no, eso no es cierto, que era soltero, si por eso se llama Papá Noel. Eso fue tiempo después, pero originalmente este señor, su estado civil es soltero. Pues bien, resulta que también otra característica de él es que es generoso. ¿Con todas las personas? No es con todos. Es generoso con los niños. Entonces aquí hay una cuestión complicada, porque vamos a entrar en cuestiones un poquito
Difícil es porque este hombre, según cuenta la leyenda, es generoso con los niños, ¿sí? Pero hay aquí una cuestión. A este clos que ponemos aquí, este señor vestido de rojo y de barba blanca y su gorrita, tiene sentado a un niño, si te das cuenta. Ve qué feliz está el niño. ¿Estás feliz? No, no es feliz. ¿Por qué? Porque también otro, en el perfil de este señor dice, también le gusta que se sienten en sus piernas los niños. Y no es por mal pensar, pero ¿qué hay de la pederastia? ¿O qué hay de la pedofilia? Entonces, acuérdate que es algo muy grave. Entonces, con esta acción de sentar a los niños en las piernas de ese señor, además de vulnerar el derecho del pequeño, el niño o la niña queda susceptible ¿para qué? Para aceptar ¿qué? El contacto con extraños. Entonces es importante ver qué lenguaje le estamos transmitiendo a los pequeños, porque a este niño preferimos quitárselo de las piernas de este señor, porque para él es un extraño. Error tremendo cuando tú con tal de que se tome la foto, lo lleves a sentarse en las piernas de un desconocido. Error terrible, ¿sí? Ya que este pequeño queda con la idea de que cualquiera que le ofrece regalos o que los ve con carita así y no, es que es un anciano, no, pues no sabes. Entonces, él cree que es confiable. Ya le estás dando esa idea. Los niños por naturaleza desconfían de todos, pero cuando se da este caso, le estás manejando un lenguaje contrario. Entonces, eso es un error. Por eso tachamos que es confiable. No, no es confiable, porque hay que tener mucho cuidado. Los niños, esos pequeños que representan, son tesoros en todo hogar. Yo no sé de alguien que en donde está su guardadito, su ahorro, su dinero, cualquier extraño le permita tocar esos dineros, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué acercarse a los pequeños? Por supuesto que es un error. Y luego se refuerza esto con esta fantasía. No, es que tienen que tener fantasía los niños, pues que la tengan de otra forma, pero no vulnerando sus derechos, porque es otro error exactamente, ya que se dice que son extraños los que les dan regalos. El niño vive con más fantasía cuando tú le dices que tu papá, tu mamá, fuiste quien le dio ese regalo y que además él lo escogió. Entonces, es muy complicado darles a entender a los niños que los que les regalan los regalos son extraños. Y la fantasía es esta, que luego hay niños que ni ellos se la creen, ¿eh? Que en animales diferentes, razas diferentes y todo lo demás, pero híjole, qué difícil. Entonces vamos a ver qué hay de ello. Si esto de esa fantasía tiene que ver con el texto bíblico. Dice Mateo 2.1, y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Ahí están los magos. Espérate, vamos a ver algo. ¿Son reyes o son magos? Aquí dice que son magos. Otras versiones o el mismo griego nos dirige que fueron hombres astrónomos, observadores de las estrellas, ¿sí? Entonces fueron tres, no lo menciona ahí. Llegaron cuando nació Jesús, vamos a detallarlo. ¿En qué medio de transporte llegaron? Pues aquí no lo menciona. De hecho, ningún texto lo dice así. Por consiguiente, vamos a ver aquí, partiendo de esta palabra en hebreo, que se lee como ordos, y este ordos a su vez lo leemos en el griego, y este griego significa Herodes, o también significa heroico. Fíjate, Herodes significa heroico, y es este señor con carita de yo no fui. Entonces, también conocido como Herodes el Grande, o aquí en griego el Megas Herodes, ¿sí? ¿Y qué pasó con él? Aquí van a surgir datos que nos van a mover el panorama que normalmente traemos. Herodes I probablemente fue de la región de Idumea entre el 73 y el 74 antes de la era común. Muere en Jericó, región de Judea, en el año 4 antes de la era común. Entonces ya desde ahí ya te imaginarás que hay problemas de fechamiento.
Y este señor dice, fue rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea entre los años 37 y el 4 antes de la era común. ¿En calidad de qué? Funcionó en calidad de vasallo de Roma. Pues muy bien. Vamos a ver cómo nos mueve el panorama por esto. Porque dice aquí que ¿en qué año nació Jesús el ungido o Jesús el Cristo o el Mesías, como tú le gustes llamar? Es lo mismo. Y dice aquí, tomamos la línea de Herodes, del tiempo de Herodes, y aquí vamos a indicar su muerte, que es en este punto, la ubicamos aquí en esta línea de la historia, y es en el -4, fíjate, -4. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? En el -4, no, espérate, no te adelantes. ¿Sí? Vamos a avanzar el tiempo al -3, -2, -1. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, por favor? El 0, exactamente. 1 positivo, 2 positivo. Alguien dirá que esto no es correcto porque hubo un hombre que le encargó a Dionisio el Exiguo hacer el fechamiento de Jesús y lo ubicó en el año 1. ¿Por qué en el año 1? Porque antes no tenían concepto de lo que es el 0. Entonces, ya desde aquí, la fecha del nacimiento de Jesús ya se mueve por el concepto de que no hay 0 en el calendario gregoriano. Pero además, nos lo mueve más esta cuestión que estamos analizando, puesto que dice Mateo 2:16. Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho. ¿Por qué se enojó? ¿Te acuerdas? Porque si lees versículos anteriores, dice que él les dijo a los magos, vayan y donde encuentren al rey de los judíos, vengan y me dicen dónde vive para que yo vaya y la adore. A ellos por una visión les dijeron que no regresaran. Entonces por eso dice que se vio burlado, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Belén y en todos los términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Entonces, de 2 años abajo, ¿sí? Por consiguiente, ¿cuándo nació Jesús? Pues muy bien, tenemos este otro texto de Mateo 2:19, mas muerto Herodes, y aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, muerto Herodes, ¿sí? ¿Cuándo murió? Aquí, -4. Luego entonces dice el siguiente versículo, el 2:20 de Mateo, diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, que muertos son los que procuraban la muerte del niño. Entonces, si el niño Jesús ya tenía 2 años, estamos ubicándonos en la muerte de Herodes, ya le ves, que es -4, retrocedemos 2, significaría -5, significa -6 si es 2 años. Apretadamente pensaremos que es el -6. Algunos sugieren que es en el -7 porque dicen los magos, pues hemos visto su estrella en el oriente. Un fenómeno astronómico cercano y que se vio en Jerusalén fue una conjunción planetaria donde brillan los 3 planetas juntitos, se ven como una estrella brillante. Entonces, pero apretadamente vamos a poner el -6 para no alejarnos mucho, ¿de acuerdo? Luego entonces ya no nació en el 1 ni en el 0, ¿sí? Muy bien. Entonces, dice aquí Mateo 2:11, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Quiénes lo vieron? Los magos que van llegando del oriente. Y postrándose, le adoraron y ofrecieron sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Pero fíjate lo que estamos subrayando, entrando en la casa. ¿Qué significa? Que si ya el niño tenía 2 años, el niño no iba a estar en el pesebre, ¿sí? Ya que ellos habían entendido eso, que el niño mínimo tenía 2 años. Entonces dice aquí que entrando ¿dónde? En casa, no dice entrando en el pesebre. Y hay un elemento muy clásico en el costumbrismo que pone en este nacimiento,
con José, María, el pequeño ahí, y llegan los magos y ahí le adoran y le dan sus regalitos, ¿sí? Lo cual es un rotundo tache, porque ellos entran, dice ahí, estaban donde, en su casa, estaban en su casa, no estaban en un lugar público. En todo caso, Herodes lo habría encontrado rapidísimo, ¿sí? Entonces, por eso les encarga que vayan y digan dónde está, pero insistimos, no estaba en el pesebre, sino ya estaba en casa. Te compartimos nuestros logos para que te pongas en contacto con Videoteca ID.